Saludos, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Sal y Luz en esta edición especial del curso de Agentes de Pastoral de la Salud, en la que hoy vamos a repasar algunos de los puntos más importantes, como ya saben, de este documento que seguimos, que es la nueva Carta de los Agentes Sanitarios. En lo que se refiere, sobre todo hoy, al progreso científico y a la investigación experimental, pero también vamos a hablar de los trasplantes y de toda la controversia que puede darse, todos los dilemas éticos que pueden surgir a propósito de este tema. Y para ello tenemos que saludar a un doctor en cirugía cardíaca, también investigador, que nos acompaña, Luis Fernando Almodóvar. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, bien hallada, buenas noches, y aquí estamos otra vez. Bueno, vamos a empezar por este tema que en la Carta de los Agentes Sanitarios define como el progreso científico y la investigación experimental. ¿A qué se refiere el documento? Bueno, pues la investigación es algo básico en la medicina. Sin la investigación pues no hubiéramos podido progresar, y aunque algunos hallazgos a lo largo de la historia pues han sido casuales, como por ejemplo fue el descubrimiento de la penicilina, pues muchos otros hallazgos, descubrimientos, experimentos, pues llevan muchas horas detrás, ¿no? La experimentación en medicina tiene una peculiaridad, y es que se quiera o no se quiera, al final se tiene que hacer sobre personas. Tiene ese coste, digamos. Entonces, pues ahora hablaremos, eso, llegado el caso, pues a lo largo de la historia ha tenido algunos problemas que se han tenido que ir solucionando con vistas de que, bueno, pues que la experimentación no ponga en riesgo a las personas, o por lo menos en un riesgo no razonable. Vamos a apoyar todo esto, si te parece, como hacemos en todos los programas que compartimos con el Secretariado de Pastoral de la Salud, con las imágenes, con un esquema pues que puede dejarlo un poco más claro, si te parece. Vamos con la primera de las diapositivas, investigación y experimentación biomédica. ¿De qué nos habla? Bueno, pues aquí damos dos puntos que son muy importantes, y es que tanto la investigación como la experimentación, por el hecho de tratar con personas, nunca puede ser contraria a la dignidad que tenemos las personas, y nunca puede ir en contra de la ley moral, de esa ley que para los cristianos pues Dios ha puesto en nuestro ejercicio, ¿no? Y siempre esta investigación tiene que promover el bienestar humano. Ese debe ser el objetivo, el final de toda investigación, ¿no? Entonces, ¿qué problemas ha habido a lo largo de la historia? Pues me quería referir a dos importantes. Que son los que están ahí indicados, ¿no? Bueno, uno de ellos no viene, pero es conocido por todos, fue los experimentos que hicieron los nazis en la Segunda Guerra Mundial, al mando del infausto doctor Mengele, ¿no? Esto llevó a que, a raíz de los juicios de Nuremberg, al acabar la Segunda Guerra Mundial, en 1947, se puso el primer código, que se llamó Código de Ética Médica de Nuremberg, un poco pues a raíz de todos estos experimentos pues, que los médicos nazis hicieron pues, con los judíos, ¿no? Y también me quiero referir, esto es más conocido, a algo quizá menos conocido, que es el famoso experimento Tuskegee, que es una región de Alabama. Este experimento, que estuvo pues, soportado por el gobierno de los Estados Unidos, se empezó en los años 30 con enfermos de sífilis. Incluyó pues, aproximadamente 300 enfermos afroamericanos, enfermos de sífilis. Estos hombres eran cuidadores de granjas, eran como una especie de arrendatarios, la mayoría analfabetos, y se les metió en un estudio para conocer la evolución de la sífilis sin tratamiento, es decir, cómo evolucionaba la sífilis, si esto podía provocar la muerte. De estos estudios vienen pues, las 4 etapas que hoy conocemos de la sífilis, ¿no? A esta gente pues, se les prometió pues, una atención médica, pues, que iban a estar bien cuidados. Por supuesto, no se les informó, nunca se les dijo nada. Se les engañó. Se les engañó. Y el problema que tiene todo esto es que cuando empezó el estudio, el tratamiento de la sífilis,
pues era complejo, era con fármacos con muchos efectos secundarios, ¿no? Y uno pues podría pensar, a lo mejor es mejor no tratar, ¿no?, que tratar con fármacos muy agresivos. El problema es que a finales de la década de los 30 ya se ha descubierto la penicilina, y la penicilina es un tratamiento para esta enfermedad sin efectos secundarios que se lleva usando desde entonces. Estos enfermos nunca se les trató con penicilina, y el seguimiento o estudio de estos enfermos, de los cuales muchos murieron y otros pues evolucionaron a complicaciones de sífilis cuaternaria, que son sobre todo afectaciones neurológicas, el estudio pues se paró en el año 72, cuando esto salió a la luz pública. Esto pues fue algo tan terrible que incluso el presidente Clinton tuvo que pedir perdón por este estudio, ¿no? Esto... Claro, yo entiendo, y perdona que te hoy corte. día es inviable, o no debería ocurrir, ¿no? Claro que la investigación siempre va a ser a favor de, o sea, Claro. para conseguir, para lograr una serie de logros científicos, ¿no? Pero que no todo vale. Claro, ese es el problema, ¿no? De hecho, hemos hablado de los juicios de Nuremberg. En el año 1964 pues surge la Declaración de Helsinki, donde un poco se regula toda esta investigación y donde surge pues una cosa muy importante que sigue vigente hoy día, que es el consentimiento informado. Es decir, al enfermo hay que informarle, o a la persona que participa en estos estudios hay que informarle de lo que se va a hacer, de los riesgos, de los beneficios que tiene lo que vamos a desarrollar, y que la persona libremente pues elija y decida si participa o no participa. Pero es que esto hoy día a lo mejor pensamos... Lo tenemos muy cerca. Claro, pensamos en experimentación. Claro. Es que hasta un estudio de seguimiento de enfermos en el cual no haya ningún intervencionismo o lo haya habido antes, pues incluso para esto, a la hora de hacer ahora mismo una tesis doctoral, por ejemplo, cualquier tipo de investigación, hay que pedir el consentimiento informado e informar a los enfermos pues, de lo que se va a hacer, aunque vaya a ser un mero seguimiento clínico, con lo cual pues, todos los enfermos están de acuerdo, que encima se les haga a ellos un seguimiento un poquito más exhaustivo o más corto que al resto. El consentimiento informado pues, es una herramienta muy importante, no es para cubrirnos los médicos en salud, ¿no?, sino que es un derecho que tienen las personas para saber lo que se va a hacer con ellas. Y todo esto viene, pues, he contado dos casos. Bueno, uno, el de los experimentos nazis, pues ocurrió en una circunstancia muy concreta, pero el experimento del gobierno de los Estados Unidos de Alabama, pues duró 40 años y se supo pues por una filtración. Fíjate que quizás esos enfermos al principio pues a lo mejor interesaba no tratarlos, pero desde que se descubre la penicilina es un tratamiento totalmente inocuo que hubiera salvado a muchos de estos enfermos, no de la sífilis, sino de las complicaciones de la sífilis y por supuesto también de la muerte. Fíjate que decía yo que esto nos suena mucho, ¿no?, como que lo tenemos muy, muy cerca, ¿no? Vamos a hablar ahora de la investigación y la experimentación biomédica hoy. Hemos hecho pues ese recorrido histórico con esos casos que tú nos has comentado, y yo decía que lo teníamos como muy actual con todo el tema de las vacunas del coronavirus, ¿no? Y todo lo que se ha investigado a un ritmo, vamos, vertiginoso, ¿no?, para conseguir una vacuna fiable. Sí, bueno, lo que es la investigación hoy día, cómo se desarrolla, pues podemos un poco hacer varias distinciones, ¿no? Hay lo que llamamos una investigación básica, ¿no?, que sería pues los laboratorios, que se trata con pacientes, bueno, o indirectamente con pacientes. Por ejemplo, aquí en Toledo tenemos un ejemplo en el Hospital Nacional de Parapléjicos. Hay pues muchos laboratorios, muchos equipos haciendo investigación básica, pues del tipo de regeneración medular, de regeneración celular, o sea, un poquito ellos no trabajan directa o trabajan indirectamente con pacientes, pero es lo que podríamos llamar investigación básica. Por ejemplo, para un gran quemado, que alguien logre generar piel humana a partir de un trocito de piel, pues eso se hace en el laboratorio y no directamente con las personas. Y luego estaría pues lo que es la investigación más clínica, más hospitalaria, que se hace directamente con enfermos.
Lo primero que hay que contar es que esto siempre empieza en la fase inicial en la experimentación con animales. O sea, aquí hay que distinguir entre la preclínica, que es lo que vemos en pantalla, antes de tratar la clínica. con pacientes, claro, efectivamente. Esto se empieza primero con el empleo de animales. Me has dicho ahora el asunto de las vacunas y te voy a intentar hacer un paralelismo a la vez que hablamos de cómo se investiga. Pues cuando lo primero que se hizo con las vacunas es pues, inyectar fragmentos del virus en animales, en ratones, cobayas, para ver si ellos tenían una respuesta inmunológica. Eso es por donde se empieza. De hecho, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, todos los meses de septiembre, cuando es el Día Mundial de Alzheimer, pues siempre sale algún estudio de que en ratones pues hay un fármaco, un anticuerpo monoclonal que ha logrado enlentecer o disminuir la degeneración neuronal del Alzheimer. El empleo con animales, menos desde la Iglesia Católica, que es lo que nos concierne de la nueva carta de esta carta, y también a nivel de experimentación animal, es lícito, es legítimo emplear animales de experimentación siempre y cuando se haga con respeto y sin causarles un sufrimiento inútil. Eso es importante, es decir, tampoco en cuestión de los animales todo vale, todo, ¿no? Vale, ¿no? Eso es importante. Estamos en la semana Laudato Si. La primera parte, ¿no?, de investigación. Y luego, bueno, pues cuando hemos visto que en animales hay una respuesta de lo que queramos conseguir, pues ya se pasa a la investigación con personas, que es lo que hemos hablado al principio, siempre respetando su dignidad, utilizando lo que se llama el principio de riesgo proporcionado, es decir, todo el mundo que entra en una investigación siempre tiene que asumir un riesgo. Lo que nosotros tenemos que medir es si el riesgo ese pues, merece la pena para el fin que queremos conseguir, ¿no? Eso es importante, ¿no? Entonces, primero tenemos lo que se puede llamar investigación en sanos, con un bien científico o con beneficio para otras personas. Por ejemplo, en el tema de las vacunas, primero se hacen estudios, y quien dice vacunas dice un nuevo fármaco, en individuos sanos, intentando buscar, digamos, contraindicaciones o reacciones adversas muy importantes y muy frecuentes, y muy graves, ¿no? Entonces, pues no iba a decir pacientes, no son pacientes, son gente sana, que se encierran a lo mejor un fin de semana en un departamento, se toman el medicamento o la vacuna que se vaya a estudiar, y bueno, pues tienen analítica cada 6 horas, un seguimiento muy estricto para ver si estos individuos sanos tienen esto. Esto sería lo que llamamos la fase 2, ¿no? El nombre es lo de menos, y luego ya pasaríamos al tratamiento, pues bien con enfermos, con un fin terapéutico. Piensa, por ejemplo, en todos los tratamientos del cáncer, de quimioterapia, pero no, digo por decirte un poquito lo que más conoce la gente, o un tratamiento en sanos con beneficio que vaya a tener en beneficio toda la humanidad. Por ejemplo, estos estudios ya en fase 3 pues son los famosos ensayos clínicos con las vacunas que se han hecho, donde se han cogido 15.000 personas sanas, y con el objetivo de un beneficio para toda la población, pues se han comparado pues, enfermos a los que se les ponía la vacuna y enfermos a los que se les ponía el placebo. Es decir, el placebo era una vacuna que realmente no llevaba la vacuna, con objeto de ver si había diferencias entre los que tenían la vacuna y los que no la tenían, ¿no? Y de ahí es de donde vienen todos estos porcentajes que estamos viendo en televisión. Por ejemplo, cuando alguien habla de que una vacuna tiene un 95% de eficacia, lo que quiere decir es que la proporción era 1 a 20. Es decir, que mientras que en el grupo de los vacunados había un enfermo, y esto es muy importante, en el grupo de los vacunados había un enfermo, no había ninguno, la vacuna no evitaba al 100% la enfermedad. En el grupo de los vacunados con placebo, o sea, imagínate, vacunados con una inyección que llevaba agua, pues había 19 casos. La proporción era 1 a 19, pasado a porcentaje el 95%. Estos son los estudios en fase 3 que llamamos. Y luego viene otra fase más, que es el estudio en vida real, que es, por ejemplo, en el caso de las vacunas, lo que estamos haciendo ahora mismo.
ya no hay un estudio, un ensayo clínico de 15.000 personas, sino que se vacuna 1 millón de personas, ¿no? Entonces, esa sería la última parte del ensayo clínico, perdón, de la fase de experimentación, donde ya se le da el tratamiento, se le da la vacuna a muchísima gente. Y ahí es donde aparecen pues, lo que estamos viendo, que son los efectos secundarios poco frecuentes. Cuando tú vacunas o haces un experimento con 15.000 personas, los efectos poco frecuentes probablemente no los tengas, porque no has tenido suficiente número de enfermos. Cuando son millones. Vacunas a 1 millón de personas, pues esas trombosis que ocurren en uno de cada 250.000, pues claro, cuando tú vacunas a 1 millón de personas tienes 4 casos. Cuando tú has vacunado a 15.000 personas en el ensayo clínico, puedes tener un caso, pero lo más probable es que no tengas una muestra suficiente, que es como le llamamos, para haber detectado ese efecto secundario. Luego hay que ver pues, si ese efecto secundario está relacionado directamente con la vacuna y si ese efecto secundario es lo suficientemente importante como para incluso prohibir el medicamento. O sea, te enlazo un poco con el ejemplo de la talidomida. Tenemos medicamentos que han superado la fase de ensayos clínicos y que cuando se han empezado a dar en toda la población de forma masiva, se ha visto que había efectos secundarios pues que no eran aceptables, ¿no? Y no te hablo de cuando uno va a la guía del paracetamol, que ha salido mucho ahora en las redes sociales. El paracetamol y el ibuprofeno pues, sí, tienen efectos muy raros y que pueden ser incluso potencialmente mortales. Eso está bien para que sepamos que un viejo aforismo médico que dice que el mejor fármaco es el que no se toma. Es decir, siempre hay que saber que cualquier medicamento nunca es del todo inocuo y que si nos toca a nosotros ese efecto secundario deletérea porque nos ha tocado, pues es mala suerte. Por eso el mejor fármaco siempre el que no se toma. Y te enlazo un poco con el ejemplo de la talidomida, que es muy conocido en España. Sí. La talidomida fue un medicamento que se usó en el año 60, arriba abajo, para el tratamiento de las náuseas y de los vómitos en embarazadas. Entonces, pues cuando se empezó a dar, digamos, de forma masiva, se empezó a ver que los bebés que nacían tenían déficit de formación en las extremidades. Es una enfermedad, un déficit de formación o total o parcial, una enfermedad que se llama focomielia, que hay fotos muy fáciles de encontrar, ¿no? Con bebés sin las manos, sin los brazos y sin las piernas, ¿no? En mayor o menor medida, ¿no? Pues la talidomida es un fármaco que se prohibió en embarazadas, porque hoy día, por ejemplo, la talidomida en enfermedades muy concretas está volviendo a tener indicación, pero nunca daríamos o nunca podríamos dar este fármaco en embarazadas. Recuerdo en mi campo la ceribastatina, que fue un fármaco para disminuir el colesterol, pues que también se empezó a dar en los primeros años de este milenio, que luego pues por distintas razones hubo que prohibirlo y desapareció del mercado. O sea que todo esto es hoy día como nosotros, como la ciencia investiga, y no hay más remedio y tiene que ser así. Una cosa importante que también lo pongo ahí es que esto está regulado, cualquier tipo de experimentación, de ensayo clínico que se haga incluso en los hospitales, pasa por lo que llamamos los comités de ética. Comités de ética que están en los hospitales, que están en las universidades y que hay que pasar para que un comité de expertos, en el que hay pues, distintos médicos, enfermeras, distintos tipos de científicos, evalúen antes de hacer el ensayo o el estudio, el experimento, si ese experimento se puede llevar a cabo. Y, por supuesto, siempre informando a la persona que va a participar de los pros y contras que puede tener. Y un apunte para finalizar esta parte, se puede experimentar, se puede hacer seguimiento en el embarazo,
teniendo en cuenta que, bueno, estaríamos hablando de una observación de algún aspecto que queramos ver concretamente, del niño, o incluso alguna intervención, algún tratamiento que haya que hacer, teniendo en cuenta una cosa, al menos para la Iglesia Católica, el bebé o el feto gestante tiene la misma consideración que un recién nacido. Es decir, tiene la consideración de persona, que en algún otro programa ya lo hemos hablado. Es decir, ¿se puede hacer seguimiento en embarazadas? Sí. ¿Se puede intervenir después de evaluar riesgo-beneficio en la embarazada? Sí, teniendo en cuenta que en el fondo estás tratando no a una persona, sino a dos. Es decir, el feto no es una persona no jurídica, no es una célula, no es un individuo no nacido. Desde el punto de vista de la Iglesia Católica, la consideración es exactamente la misma que la de una persona ya nacida. Bueno, pues hasta aquí llegamos con este tema de la investigación, porque ahora damos paso a otro de los temas que vamos a tratar hoy y que tiene que ver con los trasplantes. En la nueva Carta de los Agentes Sanitarios dice que el progreso y la difusión de la medicina permiten hoy el tratamiento y la curación de muchos enfermos que hasta hace poco tiempo solo podían esperar o la muerte o, en el mejor de los casos, una existencia dolorosa y limitada. Se refiere así a los trasplantes. Si te parece, vamos con la siguiente diapositiva y ya entramos de lleno en este tema del trasplante de órganos. Sí, bueno, pues el trasplante es un instrumento que tiene la medicina y que ha sido y es muy útil para tratar enfermos terminales, en el sentido de tener una patología de un órgano o incluso de dos, aunque a veces son dos órganos pero dentro de la misma enfermedad, muy relacionado, y que se considera pues, que por los medios farmacológicos o incluso quirúrgicos pues no tiene solución. Es decir, es un órgano que ha llegado a su final como función y que la única terapia es sustituirlo por otro. Es decir, estamos hablando de personas pues, que han perdido la función renal y que están en diálisis, personas con un fallo hepático crónico, sobre todo por cirrosis, bien sea de origen alcohólico, bien sea de origen sobre todo viral, por la hepatitis C, enfermedades de corazón evolucionadas, de origen idiopático que llamamos, es decir, enfermedades del propio músculo cardíaco o enfermedades secundarias a patología coronaria, patología valvular, que nos llevan a un fallo severo en la función que no es recuperable. Entonces, en esos casos, la única solución es explantar el órgano enfermo y sustituirlo por otro. Los trasplantes corresponden a la segunda mitad del siglo pasado, por lo que a mí me toca, pues yo todos los 3 de diciembre pues tengo un recuerdo al primer trasplante de corazón que hizo el doctor Barnard en Ciudad del Cabo. También te enlazo un poquito con el tema que hemos visto anterior, porque muchas veces la gente lo pregunta. El primer trasplante se hizo en Ciudad del Cabo. Pues sí, se hizo en Ciudad del Cabo porque Barnard estuvo precisamente en la unidad de Alabama, en la Universidad del Hospital de Alabama, en la Universidad de Alabama, aprendiendo cómo se hacía el trasplante cardíaco, la técnica, y ¿por qué no se hizo el trasplante cardíaco primero en Estados Unidos? Pues porque había precisamente leyes que impedían todavía el que esto se pudiera hacer, ¿no? Entonces, pues bueno, pues Barnard volvió a Sudáfrica, y en Sudáfrica, pues era la época del año 67, la época del apartheid, pues ahí había menos controles, ¿no? Y se permitió que un donante precisamente negro fuera el donante de un enfermo terminal, dentista llamado Louis Wakansky, que se trasplantó el día 3 de diciembre y falleció el día 21 de una sepsis, de una infección generalizada. Fue el primer trasplante de corazón. Y fíjate una cosa anecdótica,
hoy día el trasplante de corazón sigue utilizando la técnica de Lower y Samway, de los cirujanos americanos, con la modificación que Christian Barnard hizo. O sea, fíjate que estamos hablando ya de 50 años después, todo esto se sigue haciendo. Pues fíjate cómo el primer trasplante de corazón pues, se hizo en Sudáfrica, pues porque las medidas, digamos, de control eran quizás más laxas, ¿no? Y Barnard, pues que había aprendido la técnica en Estados Unidos, pues lo pudo hacer en su país. Bueno, quizá no hay que entrar en más aspectos éticos de este asunto, pero sí saber que esto es parte de la historia, ¿no? Y bueno, pues yo, lo que a mí respecta, yo todos los 3 de diciembre tengo ese recuerdo para un gran... Es como lo de la luna, ¿no? Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad, ¿no? Entonces, pues el trasplante, pues lógicamente hay que hablar del servicio a la vida, hay que hablar de solidaridad. El solidario aquí es el donante, que es al que hay que agradecerle todo, todo parte del donante o de la familia del donante, porque a veces, yo cuando me preguntan, ¿y a quién hay que decirle que hay que donar? Digo, hombre, está muy bien tener un carné, pero que lo debe saber es su familia, ¿no? Porque es la que, llegado el caso de su muerte, pues tiene que decidir, ¿no? Entonces casi es muy importante tener el carné de donante, pero sobre todo lo más importante es que la familia lo sepa, ¿no? El profesional sanitario es un mediador únicamente en esta donación, en este acto de amor, en este acto de generosidad, un acto de la virtud de la caridad para un cristiano que realmente pues está queriendo que algo, que una parte de su cuerpo o varias partes de su cuerpo que ya no viven en él después de la muerte, pues puedan seguir viviendo. Es un acto tremendo de generosidad y hecho en un momento muy duro, porque te digo que muchas veces es la familia la que tiene que decidir. Y deciden en el momento en el que su familiar ha fallecido, ¿no? Entonces es algo realmente muy, muy bonito y algo pues que hay que agradecerle a tantas y tantas personas que prácticamente en los últimos 30 años pues han querido donar, ¿no? El trasplante, te he hablado del año 67. El trasplante recibe su empujón a principios de los años 80 con el descubrimiento también como fármaco de la ciclosporina, que es el primer y principal inmunosupresor que evita el rechazo de los enfermos a un órgano que no es suyo. Ajeno, ¿no? Y que eso pues fue lo que llevó al fracaso de los primeros trasplantes. Pero desde el año 80 pues el desarrollo de la ciclosporina y de otros fármacos inmunosupresores que han venido después pues ha sido imparable y ha permitido que muchas personas que tenían una situación terminal, porque su órgano, el corazón, el hígado o los riñones a lo mejor no terminal, estaban en diálisis, pues el tener un órgano nuevo les ha permitido vivir más, muy importante, y sobre todo vivir mejor. Claro. Que es casi más importante que vivir más. Bueno, Luis Fernando, vamos a dejar aquí esta parte del programa, luego seguimos hablando de los trasplantes, de toda la controversia y todos los problemas éticos que pueden darse, ¿no? Y también de los distintos tipos de trasplantes que nos encontramos. Enseguida estamos aquí de nuevo. Y seguimos aquí en esta edición especial dedicada a la pastoral de la salud, a propósito de este documento que estamos presentando, la nueva carta de los agentes sanitarios, que estamos presentando a lo largo de todo el curso en diferentes programas, el tercer lunes de cada mes aquí en Sal y Luz.
Hoy hemos empezado hablando de la experimentación, de la investigación, y ahora en esta segunda parte del programa nos vamos a centrar sobre todo en el tema de los trasplantes. Sigue con nosotros Luis Fernando López Almodóvar. Y antes, bueno, pues nos contabas en qué consiste un trasplante, toda la historia, estudios. Desde luego, si algo ha tenido que estudiarse mucho, entiendo, y ha requerido un esfuerzo científico importante, son los trasplantes también, que antes hablábamos de las vacunas y demás, pero yo lo veo casi un milagro, ¿no? No sé qué te parecerá a ti. Pero bueno, esto como comentario simplemente porque pasamos directamente a hablar de los tipos de trasplantes que se pueden dar, ¿vale? Sí, bueno, tipos, ahora hablaremos de los órganos que principalmente se trasplantan, pero por decir un poquito, el donante puede ser un donante vivo. Hay dos órganos que se pueden donar, pues se puede donar el riñón, que tienes el otro para poder vivir, y se puede donar parte del hígado. Hay un jugador del Barcelona que le donó parte del hígado, salió en prensa, le donó parte del hígado a un primo suyo. Entonces el hígado se puede, y el donante es, esto lleva pues también como hemos hablado antes, consentimiento informado, comité de ética y tal, ¿no? También existe el autotrasplante. El ejemplo principal es el trasplante de médula ósea, ¿no? Donde pues tú tienes una enfermedad, presumiblemente oncológica, de ti mismo se extraen las células madre oncológicas, se guardan, después recibes un tratamiento de quimioterapia que te deja pues, a cero, y luego regeneras con tus propias células, ¿no? Sería el autotrasplante de médula ósea, que también se puede hacer a otras personas, ¿no? Cuando la gente piensa a lo mejor en trasplante, se piensa siempre en una persona que dona sus órganos después de haber fallecido, ¿no? Y aquí pues la carta dice una cosa que parece básica, pero que es muy importante. Hay que tener una certeza absoluta de que la persona ha fallecido, ¿no? Con lo cual, los criterios, los aspectos que hace el médico de verificar la muerte, pues tienen que ser exactos, normalmente los médicos lo que hacemos es fiarnos de signos, antiguamente un poquito más arcaicos, hoy día un poquito ya más científicos, más precisos, para diagnosticar que la muerte ya ha sucedido, ¿no? Entonces, esto es muy importante, porque la carta también nos dice que si hay alguna duda o no hemos alcanzado la certeza, pues ¿cómo tenemos que actuar? Pues como nos dice la moral, con precaución. Es decir, siempre ante la duda uno tiene que pararse, no tomar la decisión y continuar con la investigación, ¿no? Y luego una cosa muy importante también es evitar que el cadáver sea tratado como tal antes de morirse. Es decir, pues por dignidad, el cadáver es cadáver cuando ya se ha diagnosticado la muerte, y antes pues es un enfermo que se va a morir pero que todavía no se ha muerto. Entonces, o sea que no hay que echar cuentas. La dignidad de la persona es muy importante, y una persona que se va a morir está viva, y una persona que ya ha fallecido está muerta, ¿no? Entonces hay que tratar a la persona viva como persona viva, y al cadáver también con respeto, pero cuando eso haya ocurrido. No se hacen, ponemos ahí qué trasplantes se excluyen, pues no se excluye el trasplante del encéfalo, lógicamente, porque es la identidad personal de la propia persona, y tampoco se trasplantan las gónadas, porque es donde está que la carta llama la identidad procreadora, donde están los genes de la propia persona, ¿no? Estos trasplantes ahora mismo no se hacen, y por supuesto la Iglesia pues está en contra de si esto algún día se pudiera hacer, de hacerlo, de que se realizase. Todo desde el punto de vista del donante, si podemos ver las gráficas, traemos los datos de la Organización Nacional de Trasplantes en España, pues bueno, aquí podemos ver datos desde el año 93, como a lo largo de los años, pues el número de trasplantes, tanto en número absoluto como en tasa anual por millón de habitantes, pues ha ido creciendo,
con el bajón que tenemos, lógicamente, en el año pasado, que fue desde el punto de vista sanitario pues una catástrofe no solamente por el COVID, sino por la patología o por los enfermos pues no afectos del COVID, porque decimos los médicos que el COVID está muy bien, pero que hay otro tipo de enfermedades y otro tipo de enfermos que, aunque haya gente que se haya olvidado de ellos, pues también siguen existiendo, ¿no? Y en la siguiente diapositiva, también en datos de la ONT, podemos ver pues, los tipos de trasplantes. Vamos con la siguiente diapositiva. Que hay. A ver si es posible. Si nos la ponen, bueno, ahí, es la tasa, pues, o sea, el número de trasplantes. También vemos el bajón, lógicamente, del año pasado, donde pues, bueno, pues el trasplante renal es el que está abajo en las barras azules, es el que ha ido, es el que más se hace. Es el más frecuente y el que más ha crecido en los últimos pues, casi 20 años. Luego, pues bueno, el trasplante hepático, que es el segundo, pues creció al principio y prácticamente de hace 15 años sus números están estabilizados. Ocurre algo parecido con el trasplante cardíaco, que también están estabilizadas las cifras. Trasplante pulmonar sí ha crecido en los últimos 5 o 6 años. Y luego, bueno, pues tenemos trasplantes menos frecuentes, como son el trasplante pancreático y el trasplante intestinal. Hay veces que incluso se asocian, por ejemplo, trasplante hepático y trasplante renal. Es una asociación bastante frecuente, se da, ¿no? Y también con el trasplante pancreático. Pero en principio, bueno, pues la idea que tenemos, los trasplantes han aumentado a lo largo de los años, y sobre todo pues el trasplante más frecuente y el que más ha crecido es el trasplante renal, que lo que permite es pues quitarle a los enfermos de la diálisis y secundariamente también salvarles la vida, porque la diálisis no es un tratamiento que no se pague un precio por él, ¿no? Entonces es un poquito lo más frecuente. Y ahora ya pues si pasamos a hablar un poquito de las condiciones que hay que hacer para donar, ¿no? Entonces hemos hablado que lo importante, excluyendo el donante vivo y el autotrasplante, pues lo importante es que el donante tiene que estar muerto, ¿no? Entonces, desde el año 68, en la Declaración de Sídney, se conoce lo que es la muerte encefálica, ¿no? Primero vamos a hablar un poquito primero me la defines y me cuentas. No, te voy a hablar primero, esto es algo aparte que vamos a explicar ahora para que veas que es una muerte real de la persona, aunque el corazón siga latiendo, que es el problema que sigue teniendo mucha gente a la hora de comprender que una persona en muerte encefálica esté muerta, ¿no? Entonces, ¿qué muerte conoce la gente? Pues la que ocurre todos los días, ¿no? Cuando una persona pues tiene una parada cardíaca y secundariamente el corazón primero deja de latir, luego uno deja de respirar y eso pues 5 minutos después ya empieza a causar un daño irreversible. Bien, esta es lo que podríamos llamar la muerte cardiocirculatoria, la muerte que todo el mundo conoce. Nadie tiene dudas de que cuando a alguien se le para el corazón, ¿no? Pues está muerto si no se le reanima. Te pongo ahí que la parada cardiocirculatoria o la parada cardiorrespiratoria es una consecuencia y no una causa. Es muy frecuente que tú preguntas ¿de qué se ha muerto? Dice, de una parada cardiorrespiratoria, claro, como todo el mundo. Todo pero el mundo, viene por algo, ¿no? O casi todo el mundo se ha muerto de una parada circulatoria. El corazón, te lo digo, o sea, uno no se muere porque se ha parado el corazón, sino que se para el corazón por el motivo que sea y luego se muere. Y a lo mejor la parada del corazón, pues eso es una consecuencia a otra enfermedad o a otro proceso que no tiene nada que ver. Esta muerte la conoce todo el mundo, la acepta todo el mundo, pero el problema es cuando uno habla de muerte encefálica. Primero, la muerte encefálica es sinónimo de la muerte de una persona, aunque durante unas horas pues el corazón siga latiendo. Te digo durante unas horas porque una vez que se produce la muerte encefálica, en horas el corazón se acabaría parando, porque bueno, pues al fallar la función
principal no solo de los hemisferios cerebrales, sino de todo el sistema nervioso central, excluyendo la médula espinal, pues se pierden hasta los reflejos más básicos y el corazón al final se crean unas alteraciones metabólicas muy importantes que el corazón al final se acabaría parando. De hecho, cuando una persona está en muerte encefálica y es donante, pues hay una carrera contra el reloj porque cada minuto, cada hora que pase, pues implica un deterioro de los órganos. Entonces, ¿qué es la muerte encefálica? Pues es el cese irreversible. Esta palabra es muy importante, es decir, ya no hay vuelta atrás, no podemos cambiarlo, de todas las funciones cerebrales las funciones neurológicas del encéfalo, entendiendo por encéfalo lo que es el cerebro, los hemisferios cerebrales y el tronco del encéfalo, que es una estructura muy importante, donde por ejemplo está el centro respiratorio, donde hay nervios muy importantes. Por aclararnos y entendernos, lo que hay dentro de la cabeza, o sea, sí, todo lo que hay dentro de la cabeza, que no es la médula espinal, que va por dentro de la columna vertebral, pues eso es el encéfalo. Entonces, esto es muy importante diferenciarlo de cosas parecidas, pero que no son muerte encefálica. Por ejemplo, el estado vegetativo. El estado vegetativo persistente es la ausencia de la función del neocórtex, o sea, de la corteza cerebral más evolucionada, que tenemos solo los seres humanos, que por ejemplo no tienen los animales y que determina las funciones cognitivas más desarrolladas. Si tú pierdes esa función, tú puedes incluso estar, estás en estado vegetativo, sí, pero tú sigues respirando, sigue abriendo los ojos, pero a lo mejor pues no puedes hablar, no puedes comunicarte, pero eso no es estar muerto, eso es estar en estado vegetativo. Hay un paso un poquito más adelante, que es el estado de mínima conciencia, que se ve en personas pues, que abren a lo mejor un poquito los ojos, que tienen una mínima interacción, pero que no tienen la función completa de las funciones cerebrales. Tampoco es muerte encefálica, y tampoco es muerte encefálica el coma. El coma es únicamente la pérdida del nivel de conciencia. Es decir, una persona que inhala dióxido de carbono puede entrar en coma, una persona que bebe muchísimo puede entrar en coma, y eso solo quiere decir que uno pierde el nivel de conciencia. Pero no que sea irreversible, un coma. O sea, un coma etílico es perfectamente reversible, bueno, sobre todo sí, si pero se llega otro a tipo tiempo. de comas sí más. Y el coma hay grados de coma que sí son irreversibles, como ahora veremos. Pero en principio el coma puede ser reversible o irreversible, pero no es una muerte encefálica. ¿Puede el coma evolucionar a una muerte encefálica? Sí, de hecho eso nos sucede, pero en principio está en coma significa ausencia de respuesta a estímulos. Tú fíjate, una persona que está anestesiada, pues también está en coma. De hecho, ahora mismo es bastante frecuente la palabra de coma inducido. Bueno, coma inducido a lo mejor es que está pues, bajo una anestesia general o con una sedación profunda porque por algún aspecto médico nos interese que esa persona no tenga conciencia desde el punto de vista de darnos cuenta de lo que estamos viviendo, ¿eh? Nosotros en algunos posoperatorios nuestros pues necesitamos que la persona esté sin conciencia pues para que dejar un poquito en reposo la función cerebral, para que no se entere de lo que está pasando y eso nos permita mejorarle otra serie de órganos. Y si pasamos a la siguiente y hablamos, ¿por qué se produce la muerte encefálica? Pues la muerte encefálica se produce cuando hay una parada circulatoria cerebral, es decir, cuando no hay un flujo de sangre idóneo en el cerebro, y esto se produce cuando la presión intracraneal, el cerebro tienes que pensar que está rodeado de hueso y como yo digo muchas veces, ahí caben los que ya están. Es decir, si tú tienes pues una hemorragia o tienes un tumor o tienes algo que ocupe un espacio, pues realmente no hay espacio. El ejemplo que siempre ponemos cuando sale en televisión de que a alguien le han sacado del abdomen un tumor de 8 o 9 kilos, bueno, eso es posible porque el abdomen tiene posibilidad de crecimiento hacia afuera, pero en el cerebro
Como decimos, hay hueco para los que ya hay, no puede haber hueco para más, ¿no? Entonces, claro, cuando la presión intracraneal es mayor que la tensión sistólica, que la presión arterial, pues lógicamente la sangre no puede pasar y se produce lo que es lo que llamamos una parada circulatoria cerebral. ¿Cómo se diagnostica esto? Pues hay unos criterios diagnósticos. Por la pérdida de la función cerebral, o sea, de los hemisferios cerebrales, hay lógicamente un coma reactivo en ausencia de una causa, es decir, en ausencia de fármacos, en ausencia de trastornos metabólicos, pues tú no respondes a estímulos. Cuando se te llama, por ejemplo, pues tú no respondes a la voz ni abres los ojos. También hay ausencia de los reflejos del tronco del encéfalo, que son reflejos de esta estructura cerebral. Sí. Y que no necesitan de la conciencia. Por ejemplo, el reflejo corneal, que todos sabemos cuál es. O sea, si yo te doy con una torundita en la córnea, tú inmediatamente vas a cerrar el ojo para protegerte. Reflejo nauseoso, estos son unos ejemplos. Reflejo nauseoso, pues es tocarte con una torunda en la parte de la nasofaringe, tú inmediatamente vas a tener una náusea, como de vomitar. Sí, vomito. El reflejo tusígeno, pues en enfermos intubados, cuando estimulamos la tráquea, se produce tos. Bueno, pues en estos enfermos no hay ese reflejo. El reflejo es un circuito muy primario. Si recuerdas el reflejo de la rodilla, sí, pues eso ocurre a nivel de la médula espinal. O sea, a ti te dan con el martillito y la médula espinal, sin pasar por el cerebro, directamente responde. O sea, es una acción-reacción, ¿no? Sí. Pues ni siquiera estos reflejos del tronco, que no son tan sencillos como el de la médula espinal, pero que el mecanismo es el mismo, pues se pierden. ¿Por qué? Porque has perdido la función del tronco del encéfalo. Y también se pierde la capacidad de respiración espontánea. O sea, que necesitarías de una intubación. Bueno, no, los enfermos están intubados, pero es diferente. O sea, tú, por ejemplo, si haces una apnea, o sea, si te quedas sin respirar, sí, llega un momento en el que el centro respiratorio tuyo da una orden de respirar que tú no puedes controlar ni contrarrestar. Y si no, pues luego cuando acabe el programa tú intentas hacer la prueba, bueno, no, te quedas sin respirar y siempre va a llegar un momento, cuando empieza a aumentar el dióxido de carbono, que el centro respiratorio manda una señal de que hay que respirar. Hombre, vamos a ver, esto siempre y cuando se pueda, porque sí, claro, si tú tienes un accidente haciendo submarinismo, te estás ahogando, pues aunque el centro respiratorio, de hecho, muchas personas mueren ahogadas con líquido en los pulmones precisamente por este intento. Bueno, pues la persona en muerte encefálica ha perdido esta reacción también. Es decir, el centro respiratorio no funciona, pero no porque esté anulado por fármacos, sino porque la persona ha fallecido, o sea, ya no. Entonces, este test se repite a las 6 horas, o sea... Claro, o sea, yo entiendo que, por ejemplo, vosotros, claro, los profesionales, todo esto lo controláis mucho, pero para diagnosticar una muerte encefálica hace falta estar muy seguro, ¿no? Por eso que me decías tú de que nada tiene que ver con... Bueno, nada tiene que ver, que no es un coma, que es irreversible y todas las consecuencias que luego me vas a contar. Por eso estamos hablando de que este diagnóstico que se hace a las 6 horas se repite. O sea, se deja un margen de seguridad por si existiera la posibilidad de una vuelta atrás, porque hemos hablado que es un cese irreversible, ¿no? Hoy día esto, pues, ¿con qué se añade? O sea, ¿con qué se ayuda? Pues se apoya con el electroencefalograma, se puede hacer si hay dudas, que lo que da es un silencio eléctrico, es decir, el cerebro no emite ninguna onda, es el famoso electroencefalograma plano aquí, de los que hablan algunos budistas, pero aquí es el electroencefalograma plano, no en el sentido de relajación, sino en el sentido de ausencia de actividad cerebral desde el punto de vista eléctrico. O con el Doppler, pues también nosotros podemos medir el flujo sanguíneo en las arterias cerebrales. Es decir, hoy día hay que tener bastante tranquilidad de que este diagnóstico se puede hacer con seguridad, y cuando los médicos decimos que una persona tiene una muerte encefálica, aunque el corazón siga latiendo, esto tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista de la Iglesia, el Papa Juan Pablo II ya aceptó esto, se acepta que la persona ha fallecido. Y si no es donante, que en ese caso pues hay que intentar mantener
el resto de órganos funcionando para poder realizar la donación, esto debe conllevar la retirada inmediata de toda medida de soporte vital, porque la persona en ese momento ha fallecido. O sea, esto no es lo que hemos hablado otras veces de la limitación del esfuerzo terapéutico ni nada. O sea, en el momento que está hecho el diagnóstico de muerte encefálica, la persona ha fallecido. Y hay que transmitir esa tranquilidad, porque esto sigue siendo causa a veces de rechazo a la donación, porque todavía hay gente que no entiende cómo una persona a la que se le está todavía moviendo el corazón y que tiene tensión arterial y que tiene un electrocardiograma con ondas, pues que su cerebro, su encéfalo, no su cerebro y su tronco del encéfalo, es decir, lo más perfecto que tenemos del sistema nervioso, de forma irreversible, es decir, sin vuelta atrás, ha dejado de funcionar. Bueno, y esto hay que distinguirlo, y es importante, de la donación en asistolia, que creo que es el siguiente punto que vamos a tratar. Vamos a hablar un poquito de la donación en asistolia, ¿sí? o de la muerte cardiocirculatoria, porque es algo que está aumentando en los últimos años. Como vemos también en datos de la ONT, pues en el año 2011 comenzó la donación tipo 2, que la tenemos en azul, sobre todo la tipo 2A, que es la parada cardíaca extrahospitalaria, y desde el año 2014-2015 tenemos la donación tipo 3, que es la que está aumentando, sobre todo en los últimos años. ¿Qué es esto? Y lo vemos en la siguiente diapositiva. Pues esto es un concepto diferente de la muerte encefálica. O sea, la muerte circulatoria y la muerte, que es lo que llamamos la muerte circulatoria. Sí, muerte circulatoria y donante, si quieres, en asistolia es lo mismo. Bien, ¿por qué viene esto? Pues esto viene porque se sabe que hay una actividad insuficiente para la demanda de órganos que hay, y además hay menos donantes. Hay menos donantes potenciales. Hemos visto que cada vez se trasplanta más en España, pero hay que pensar que, por ejemplo, un porcentaje importante de los donantes eran accidentes de tráfico, eran traumatismo craneoencefálico por accidente de tráfico, y esto, afortunadamente, y eso hay que decirlo, ha bajado en los últimos 10 años, pues prácticamente del 40% al 4% en datos de la ONT. Es decir, hemos conseguido disminuir mucho los fallecidos por accidente de tráfico. Aunque todavía el grueso de donantes en muerte encefálica suelen ser los accidentes cerebrovasculares, los ictus, pues también es verdad que tanto la atención inicial a una persona con ictus, igual que se hace con el infarto, pues está progresando mucho en los últimos años, y también pues los cuidados neuroclínicos y neuroquirúrgicos de estos enfermos pues también ha mejorado, con lo cual pues hay enfermos que antes a lo mejor evolucionaban a la muerte encefálica y ahora ya no lo hacen. Te he hablado antes del problema de espacio. Cuando tú, por ejemplo, un enfermo con un problema cerebral, de una hemorragia, un ictus, pues le opera un neurocirujano y a lo mejor le quita un trozo de hueso de forma temporal, pues claro, ese problema de espacio que te he dicho que existía con la intervención ya no existe, ¿no? Entonces, hay enfermos que sabemos que no van a evolucionar nunca a hacer una muerte cerebral, es decir, que nunca la presión intracraneal va a ser mayor que la presión sistólica, y el cerebro pues nunca va a evolucionar a muerte cerebral. Puede quedar en coma, puede quedar en otro tipo de estado intermedio, pero no en muerte cerebral, ¿no? Entonces, como consecuencia de esto, pues surge el donante en asistolia, es decir, el donante que se le considera muerto en una situación de parada cardíaca y secundariamente circulatoria, en el sentido de que en el momento que el corazón se para, no es capaz de generar un impulso circulatorio, y en ese caso pues se considera que también la persona está muerta. Sería, a ver si me entiendes, como la antesala de la muerte esta que hemos hablado, que todo el mundo conoce, de la parada cardiorrespiratoria. De hecho, pues hay 4 tipos de muerte circulatoria. Primero en la parada no controlada,
El tipo 1 no nos vale para el trasplante, que es una persona que tiene una parada fuera del hospital y que llega al hospital pues en parada cardíaca, es lo que se llama en los hospitales ingreso cadáver, con una duración indeterminada y que no ha sido reanimada. En ese caso, pues la mayoría de los órganos no son viables para un trasplante, ¿no? Y luego tenemos en el tipo 2, sería principalmente, lo tenemos subrayado porque es lo más frecuente en números, es la parada cardíaca extrahospitalaria, pero que ha sido presenciada, que se ha iniciado la reanimación de forma más o menos inmediata y que llega al hospital pues con el personal médico haciendo reanimación, o sea, dando masaje cardíaco, intentando pues reanimar al enfermo. En la donación no controlada, aquí se continúa la reanimación sabiendo que el enfermo no sale de la parada cardíaca. O sea, sí, te lo explico. O sea, se hace primero, se detiene el masaje cardíaco y se ve que, por ejemplo, pues después de 30 minutos de reanimación, el corazón sigue sin latir. Entonces, tú cuando haces eso tienes dos opciones: o diagnosticas la muerte del enfermo o continúas con la reanimación en vistas a que esa persona sea un potencial donante. Este sería el tipo 2, donación no controlada, pues bueno, porque ha ocurrido fuera del hospital. Entonces, ya te digo, lo importante, tú empiezas a reanimar, el corazón no responde y, bueno, el tiempo es variable dependiendo de los casos, pero imagínate, pues después de media hora de reanimación, tú paras la reanimación y el corazón no es capaz de responder a latir, ¿no? Entonces, pues tú ahí, ya te digo, tienes dos caminos: o esta persona ha fallecido, o continúo dando masaje cardíaco, o sea, continúo, digamos, perfundiendo, mandando sangre a los órganos, y bueno, un poquito más complejo, y conecto a esta persona en el hospital a una máquina que, digamos, me mantenga no con vida al enfermo, porque el enfermo se considera que ya ha fallecido, sino sigo manteniendo oxigenada los órganos para que el trasplante se pueda llevar a cabo, porque la extracción hay que hacerla con los órganos, a ver si me entiendes, no te quiero usar la palabra, con los órganos vivos, es decir, tú no puedes utilizar un órgano que lleva ya pues varios minutos u horas sin recibir sangre, ¿no? Y la donación controlada. Es cuando una persona en el hospital se considera que no tiene salida y se hace lo que hemos hablado en otras ocasiones, una limitación de las terapias de soporte vital, ¿no? Entonces se retiran estas medidas con esperando que se produzca secundariamente el paro cardíaco, y que una vez que se produzca el paro cardíaco, pues a continuación se pueda realizar la extracción de órganos, ¿no? Entonces, esto es un poquito lo que la donación que más está aumentando en estos años. La donación no controlada tipo 2 pues requiere una estructura muy importante, desde el personal que atiende al enfermo en parada cardíaca fuera del hospital, llegar al hospital haciendo reanimación, continuar la reanimación, es decir, requiere una estructura médica y paramédica muy importante, ¿no? La donación controlada pues sería enfermos que los tenemos en el hospital, que se llega a un acuerdo, a un consenso médico de que el enfermo está en una situación sin vuelta atrás, no irreversible desde el punto de vista de la muerte, se limita las terapias que se están haciendo y se espera que suceda el paro cardíaco para para proceder a la donación, ¿no? Entonces, vemos en la siguiente diapositiva un poquito cómo sería esto. Entonces, en lo que llamamos resucitación infructuosa, pues como te digo, parada cardíaca que se atiende fuera del hospital, somos incapaces de restaurar la función del corazón, es decir, el enfermo habría fallecido, pero en vez de parar y decir el enfermo ha fallecido,
continuamos la reanimación con objeto de llegar al hospital con aparatos que incluso dan masaje cardíaco de forma automática, y rápidamente se le conecta un sistema que llamamos de oxigenación extracorpóreo, que es pues un sistema de una bomba corazón-pulmón que mantiene, digamos, el latido cardíaco y mantiene la oxigenación de los tejidos. Un poquito pues, parecido al sistema de circulación extracorpórea que se utiliza para operar del corazón. ¿Qué problema ético puede tener este abordaje? Pues tiene varios enfoques que podríamos discutir. Uno de ellos es que a una persona fallecida se le empiezan a realizar tratamientos invasivos y muy agresivos, no con objeto de salvarles la vida, sino con el objeto de que sea un potencial donante. Luego hay otro problema, y es que esto, aunque lo tiene que ordenar el juez, pues está lo que se llama la regla del donante presunto, es decir, uno es donante mientras no se demuestre lo contrario, y tanto si el juez dice que sí como si no contesta en 15 minutos, pues el enfermo es donante. Y luego otro problema es que todas estas maniobras se hacen sin que muchas veces la familia sepa que el paciente ya ha muerto. Entonces, son aspectos éticos en los que uno hay que por lo menos meditarlos, ¿no? Y la donación controlada sí tiene un enfoque ético un poquito más complicado, porque, como te digo, son enfermos que no van a evolucionar a la muerte encefálica, que se toma una decisión que muchas veces es consensuada, de limitación del soporte. Primer problema, se debe tomar esta decisión sin tener en cuenta que el enfermo es un potencial donante. Es decir, si tú tomas la decisión de limitar, es porque el enfermo consideras que lo debe limitar. No se limita porque va a ser un donante. Ya. Esto que parece lo mismo, si lo pensamos detenidamente, no lo es. Y una vez que se ha tomado esa decisión, pues, y se quitan las medidas que están, digamos, manteniendo artificialmente con vida, como se dice un poquito coloquialmente, pues hay que respetar un tiempo de observación para descartar el fenómeno poco frecuente, pero está descrito, de autorresucitación, que quiere decir que el corazón, aunque se pare, pues en pocos minutos puede volver a latir. Esto es un fenómeno que se conoce, lógicamente cuanto más tiempo pase, pues más infrecuente es, ¿no? Claro. Y aquí es donde viene un problema que algunos moralistas discuten y que yo también te digo que hay que ponerse de acuerdo, es que este tiempo de espera es ahora mismo arbitrario en Europa y oscila entre, por ejemplo, los 5 minutos en España y los 20 minutos en Italia, ¿no? Entonces, no puede ser que, igual que en el caso de la muerte encefálica, los criterios están perfectamente establecidos, definidos y claros y aceptados por todo el mundo, pues que en España uno, digamos, considere que ha muerto a los 5 minutos de tener una parada cardíaca en esta situación. En Italia hay que esperar 20, o sea, yo creo que en este aspecto la ciencia tiene que definir claramente en qué tiempo una persona está fallecida. Que pueden ser 5 minutos, pueden ser 2, pueden ser 20 o pueden ser 10, los que sean. Pero es lo que decíamos antes, el verificar la muerte no puede quedar al arbitrio, ¿no? Y este asunto moral es tan importante que incluso la ONT, en la donación controlada, en el tipo 3, reconoce el respeto y el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales. Bueno, pues no tenemos tiempo para más. Se nos agota, esto es así. Muchísimas gracias, Luis Fernando López, por hablarnos de estos temas tan controvertidos, quería decir, y por aportar tanta luz. Muchísimas gracias. A ti. Y a ustedes gracias por su compañía y hasta la semana que viene.